En esta clase nos centraremos en la creación de las combinaciones de carga. Es la manera de introducir en nuestro modelo el uso simultáneo de varios casos de carga con coeficientes que los amplifican o disminuyen. Para introducir las combinaciones de carga vamos a utilizar el menú de cargas, encontrándonos el layout dentro del modelo para cargas. Vamos al menú de cargas y veremos que tenemos a nuestra disposición varias herramientas. En primer lugar, podemos crear manualmente las combinaciones. También podemos crear combinaciones automáticas si estamos utilizando alguna norma. Y podemos utilizar la tabla de combinaciones para crearlas a partir de un archivo de Excel, como veremos más adelante. Pero empecemos con lo más simple, crear las combinaciones manualmente. Como podemos observar, en primer lugar hay un número para la combinación, que es el siguiente del último caso de carga que hemos creado. También vemos el tipo de combinación. Este parámetro permite estudiar a combinaciones según el estado límite de carga, según el estado de servicio o también según las cargas accidentales. Vamos a dejarlo por estado límite último de carga y podemos colocar un nombre a la combinación. Además, podemos establecer algunos parámetros como si va a ser la combinación cuadrática completa, si va a ser la suma del cuadrado de la raíz de la suma de los cuadrados u cualquier otro método, así como la naturaleza de esta combinación. Podemos colocar en explotación y especificar si será una combinación cuadrática. Muy bien, entonces con esto creado vamos a dar clic sobre OK y veremos que se despliega una nueva ventana donde podemos ir escogiendo cada caso de carga y definir un coeficiente que multiplique ese caso. Por ejemplo, un caso de carga típico es el coeficiente de 1.4 por carga permanente. Entonces especificamos acá el coeficiente, escogemos el número de carga permanente y lo agregamos. También podremos utilizar 1.7 o 1.6 por carga variable. Utilizamos carga variable y quizás 0.5 por carga variable de techo. Dependiendo de la normativa regional tendremos distintos tipos de combinaciones y coeficientes. Ahora, sencillamente al dar clic sobre aplicar, crearemos esa nueva combinación. Y cerramos. Si vamos a nuestros tipos de análisis, ahora vamos a observar que hay un nuevo tipo de combinación, que es una combinación cuadrática de los casos que acabamos de agregar. Pero yo voy a eliminar por ahora esta combinación para no hacerlo manual. Veamos otro método. Antes de ver el siguiente método, noten ustedes que podemos dirigirnos al menú de cargas y ver combinaciones automáticas. Para poder utilizar las combinaciones automáticas, en primer lugar deberíamos haber elegido la norma que contiene esas combinaciones. Y para eso debemos verificar en nuestro menú de herramientas, bajo preferencias para el proyecto, que en las normas de diseño se esté utilizando la normativa correcta para las cargas. Por ejemplo, en combinaciones según la norma, debemos especificar algunas de las normas que nosotros deseamos utilizar. Si hacemos clic sobre más, veremos que podemos hacer un resumen por país y utilizar las más comunes según nuestra zona o región, como el eurocódigo o las estadounidenses, ampliamente difundida. En este caso yo voy a seguir utilizando la ACI 318, que es estadounidense. Y ahora voy a escogerla dentro de mis preferencias para el proyecto y clic sobre OK. Ahora si me dirijo a las combinaciones automáticas, él va a crear las combinaciones según la norma. Puede especificarse que las cree todas completas o simplificadas y aquí explica qué es lo que implica cada una de ellas. Por ejemplo, estamos hablando de los tipos de combinaciones para estado límite de servicio o para estado de carga última o para cargas accidentales, pero cuando es completa también incluye los casos especiales. Y cuando es combinación manual nosotros las escogemos. Noten el número estimado de cargas que va a generar 60 o de combinaciones de carga. 60 combinaciones puede generar. ¿De dónde vienen estas 60 combinaciones? Bueno, pueden notar este botón con 3 puntos. Si hacemos clic sobre él, editaremos cuáles son las combinaciones de carga según la norma presente. Vamos a esperar que cargue. Y acá veremos que esta norma utiliza una serie de coeficientes para multiplicar las cargas según su naturaleza.
Por ejemplo, aquí estoy utilizando un tipo de carga por estado límite de carga o estado último de carga. Y está utilizando el G como cargas gravitacionales y un multiplicador que encontramos aquí arriba, 0,1, es su subíndice que multiplica ese G y a su vez es multiplicado por otros factores como el Y máximo y el Y mínimo. Esto, con una serie de configuraciones que está utilizando, engloba una gran cantidad de combinaciones de carga. Por ejemplo, como las que se usan para sismos, con sus factores específicos. Sin embargo, nosotros podemos crear esta misma combinación automática para nuestra región. Sería cuestión de editar alguna de estas y luego grabarlo o guardarlo con un nombre distinto. Pero nosotros podríamos agregar, por ejemplo, un tipo de carga por estado límite, último. Vamos a ir a preferencia y vamos a agregar una carga gravitacional que es multiplicada por un factor Y sub S. Y noten que podríamos editar este Y sub S para hacer 1.4 según la normativa regional. Al guardarlo con el nombre especificado, entonces estaremos generando la combinación para nuestro caso. Pero vamos a dejarlo por ahora sin editar. No voy a guardar esto y voy a seguir utilizando las combinaciones según la norma 6318. Ahora, al dar clic sobre OK, él va a generar todas las combinaciones de carga estipuladas según esta normativa. Pero yo no voy a utilizar este método para crear mis combinaciones. Supongamos que en mi región no está incluidas las normativas dentro del robot. Entonces, ¿cómo puedo crearlas? Voy a cancelar esta ventana y podría crearlas a través de un archivo de Excel. Por ejemplo, en este archivo yo he utilizado la normativa regional para crear las combinaciones necesarias según los galpones sin un puente de grúa. Vean que cada combinación tiene un caso asociado y ese caso tiene un número que coincide con el que existe en robot, precisamente el 1 al 7, como podemos observarlo acá en el robot. Y he creado cada una de sus combinaciones. Entonces, lo único que debo hacer es seleccionar todas estas filas y columnas, copiarlos con control C y luego pegarlos en el programa. ¿Dónde lo voy a pegar? Dirigiéndome al menú de cargas para tabla de combinaciones. En un principio esta tabla no parece ser editable, pero si vamos a la ficha de edición y nos colocamos acá en la primera celda y luego utilizamos las teclas control B, pegaremos las combinaciones. Así de simple. Sencillamente es un copy-paste o un copiar-pegar de este número de combinaciones que he generado en mi archivo de Excel. Entonces ahora sí he utilizado esta herramienta para generar las normas o las combinaciones según mi norma. También hemos visto cómo generarlas según las normas incluidas en el propio robot o incluso generarlas manualmente con combinaciones manuales. Y así hemos llegado al final de esta clase.